me dice José Francisco, Eli de la Cruz batea 260. Ronald Acuña Jr. el año pasado promedió 337. Entonces, Carlos, aquí va mi pregunta para ti. Hoy a los sabermétricos no les importa ese averaje de 260 con tal del hombre de 40 jonrones y robe 70 bases. Vamos a hablar del pelotero dominicano Eli de la Cruz. Revisando algunas estadísticas, desde 1901, Eli de la Cruz es apenas el quinto pelotero en la historia de las grandes ligas que en los primeros 40 juegos tiene 9 cuadrangulares y 25 bases robadas. La última vez que esto ocurrió, en 40 juegos, lo hicieron dos peloteros en 1986. Eric Davis, de la misma franquicia de los Rojos de Cincinnati, y nada menos que Rickey Henderson. Escuchen ustedes los nombres con los cuales hoy podemos comparar o tener en la misma oración a un pelotero como Eli de la Cruz. ¿Tú crees que Eli de la Cruz este año pueda igualar lo que hizo Ronald Acuña el año pasado? Bueno, de hecho, José Francisco, estuve viendo también que los primeros 40 partidos de Ronald Acuña la temporada pasada y los primeros 40 de Eli de esta temporada, los números eran prácticamente idénticos. Y hacer el ejercicio en proyección, obviamente, de cuántas almohadillas él pudiera estafarse, yo creo que va a depender de su capacidad de poncharse. Se poncha mucho, mucho Eli de la Cruz. Y de hecho, que el año pasado el porcentaje de ponches era más alto. No ha bajado tanto, apenas 2%, aunque sí. Lo bueno es que está bajando, no que está subiendo. Pero yo creo que de la única forma, porque él es un jugador saludable, él no ha tenido problemas en el tema de lesión por mucho tiempo, para que se mantenga consistente es que él pueda llegar a base. Y si se sigue ponchando, obviamente no lo va a hacer. Y yo creo que él tiene que trabajar eso. Los últimos 15 días, los últimos 7 días, el señor Acuña no aparece en la lista de los primeros 15 robadores de las grandes ligas. Y tampoco aparece dentro de los 15 primeros en cuadrangulares. Es decir, estas tendencias que pueden ser un bache, que puede tener una época, un slump, lo han llevado a que el número redondo todavía se respete, pero por un buen inicio. Más de la Cruz se ha mantenido constante robando bases. Ayer en la transmisión en ESPN con el Duque, le planteo, Duque, Eli de la Cruz está encaminado a tener una temporada similar a la de Acuña. Y enseguida el Duque me paró en seco y me hizo entrar en razón. Y me dice, José Francisco, Eli de la Cruz batea 260. Ronald Acuña Jr. el año pasado promedió 337. Entonces, Carlos, aquí va mi pregunta para ti. Hoy a los sabermétricos no les importa ese averaje de 260 con tal del hombre de 40 jonrones y robe 70 bases. ¿Dónde queda el promedio de bateo? Seguimos pensando que un jugador como Arraez ya no es lo que representa porque no es un hombre que saca la pelota. Es decir, ¿sacrificamos el promedio por esos 40 jonrones y las 70 bases robadas? ¿O sí queremos un pelotero integral como lo hizo Acuña el año pasado? Bueno, primero que nada, para mantenernos en ese tema de Eli de la Cruz, mira, Eli de la Cruz, para poder lograr eso, va a ser bien difícil. Primero que nada, mire todos los años que pasaron para que alguien pudiera hacer lo que hizo Ronald Acuña el año pasado. O sea, es una cosa impresionante. Acabas de dar un punto único, de batear 300 y pico, por allá arriba, fue segundo en bateo, si no me equivoco, en las grandes ligas, entiende, Eli de la Cruz no tiene esa disciplina. Esto es una madurez que tú coges año tras año y vas a estar aprendiendo todo esto. Esto no es un Albert Pujols. Acuérdate que son diferentes bateadores, no son swings tan largos y todo eso. La velocidad de Eli de la Cruz es impresionante. Y hay que decirlo de esta manera, entiendes, algo único, pero entiendo que va a ser bien difícil poder lograr eso de 40-70. Va a ser bien difícil, y hay que dar 40 jonrones, que tiene el parque preferido para hacerlo. Ese es el parque mejor. Ahora, mi punto es el equipo y lo que es hoy la sabermetría en las grandes ligas, sacrificaría ese promedio por los ponches con tal de que el hombre dé jonrones. Y eso es lo que está ocurriendo. Al equipo tal vez no le importa que batee 300, porque a Ronald Acuña lo hizo. ¿Cómo lo hizo Acuña? Bajando la cantidad de ponches. Ahora, eso no es lo que los equipos hoy están buscando. Al equipo no le importa si tú te ponchas. Lo importante es que la saques del parque. Pero bueno. Hay una gran diferencia, José Francisco, también para cerrar. Eli de la Cruz batea a ambas manos y eso provoca situaciones. En muchos momentos pues le darán base por bola intencional con hombre en tercera porque el pitcher es derecho y atrás y él batea a la zurda y viene un derecho, etcétera, etcétera. Entonces va a estar interesante esta situación.